Las universidades donde se crean sueños y pensamientos, nació un grupo de hombres y mujeres con un solo propósito: predicar a Jesucristo. Quiero contarles un poco acerca de cómo inició Misión Universitaria. Misión Universitaria no se llamaba así, se llamaba inicialmente Jezreel. En esa generación no estábamos el grupo que iniciamos Misión Universitaria. En ese tiempo estaba otro grupo de jóvenes que en ese tiempo ya estaban casados, ya estaban graduados y que el trabajo universitario se había detenido mucho tiempo. Ellos hicieron más que un trabajo universitario de ir a contar acerca de Cristo, más un trabajo de acompañarse, porque no eran muchos aquellos los que podían estudiar en la universidad. Entonces se acompañaban, se apoyaban y obviamente también servían al Señor de alguna manera. Pero en el año 99, en un campamento distrital de líderes de jóvenes, nos encontramos allí varios líderes de jóvenes que habíamos estudiado de hecho en el mismo colegio. En ese momento no habíamos estado en la iglesia, estábamos recién bautizados algunos de nosotros. Y cuando estábamos allí en el campamento, pues nos estábamos preguntando, bueno, ¿qué has estado haciendo este tiempo? Y allí nos dimos cuenta que estábamos en la misma universidad. De allí nació entonces la necesidad de reunirnos. Nuestra primera cita fue finalizando el año 99. Allí nos reunimos en la fuente central de la Universidad de Antioquia y así iniciamos nuestros encuentros. Empezamos a hablar la necesidad que había de llevar el evangelio a todas las personas y en todos los rincones, y nos correspondía a nosotros esa tarea de llevar el evangelio en las universidades. Así es que en marzo del 2000 iniciamos entonces con nuestros directivos un proceso de, entre comillas, legalización de nuestro grupo. Allí nació entonces el nombre Misión Universitaria. En ese momento estaba como líder el hermano David Sánchez, que es nuestro gerente de la FOSU Nacional en la actualidad. También estaba como tesorero el pastor César Rodríguez, que es mi esposo. Estaba el hermano Andrés Borges, que en este momento él ha sido diácono y servidor y sigue sirviendo al Señor en su congregación local. Estaba yo también como secretaria y algunos otros hermanos. Éramos en total un grupo como de 19, 21 personas que queríamos servir a Dios de otra manera, no solo en nuestras congregaciones, sino también en el lugar donde Dios nos había puesto. Quisiera compartir con ustedes entonces un testimonio muy especial que tuvimos la oportunidad de tener allí en los trabajos que hicimos, en el servicio que hicimos, en ese amor y en esa pasión que el Señor nos había dado por las almas de los jóvenes universitarios. Nosotros podemos decir que Misión Universitaria no es un trabajo, no fue un momento, no fue una idea de una persona, no. Misión Universitaria nació en el corazón del Señor, era un propósito y es un propósito que tiene el Señor Jesucristo con muchos jóvenes que quizás no han sido alcanzados en otros lugares en su vida, de muchos muchachos que quizás se han apartado del Señor. Y es por eso que quiero traer ese testimonio, porque en aquel momento tuvimos la gran oportunidad de poder llevar el evangelio a muchos que nunca habían escuchado de Jesucristo. Teníamos la idea de llevar al hermano Luis Ángel Castaño a predicar al teatro al aire libre de la Universidad de Antioquia. Y es así como que nosotros dijimos, no tenemos recursos, no tenemos equipos, pero queremos que el Señor sea predicado en ese lugar. Nos prestaron un bafle, recuerdo unos 2 baflecitos, y allí conectamos como pudimos algunos instrumentos de música, empezamos a cantar, y en el momento en que el hermano Luis Ángel empieza a predicar, empieza a llegar muchísima gente, se llenó aquel lugar de una manera extraordinaria y milagrosa. Y entonces nos inquietamos quién estaba predicando y quién estaba invitando a todos estos chicos a venir al teatro al aire libre un día jueves en la noche, cuando allí no había nadie, cuando allí no permanecían muchas personas, sino que era solo. Y nos fuimos, nos dimos a la tarea 2 líderes de ir a ver qué es lo que estaba pasando, y por efectos de parte de Dios, de algo milagroso, en el sector de Barranquilla, lo que le llaman hoy la calle Barranquilla o la entrada principal de la Universidad de Antioquia, sede central, desde ese lugar al frente hay un lugar donde muchos jóvenes se reúnen a tomar, a hablar, a hacer muchas actividades, menos a escuchar ni hablar de Jesucristo. Pero Dios amplificó de tal manera la voz de nuestro pastor
Luis Ángel, que estaba predicando en ese momento, y de los músicos que estaban ministrando en ese momento, que hasta allí se escuchaba como si tuviéramos un gran equipo y como si tuviéramos muchos parlantes o equipos que pudieran magnificar la voz del pastor. Pero fue un milagro grande y veíamos cómo la gente llegaba, y fue impresionante ver cuando el pastor termina de predicar, muchos de esos jóvenes creyendo en el Señor, arrodillados allí en sus lugares y diciéndole: quiero entregar mi vida al Señor. De algunos de esos jóvenes continuaron. Muchos de esos jóvenes eran jóvenes que se habían apartado del Señor Jesucristo, de sus congregaciones, y que ese día volvieron a los brazos del Señor. Y es así entonces que el Señor pone en el corazón de muchos continuar esta labor, continuar con este amor poderoso de predicar a Cristo en todos los rincones donde nos encontramos. Hoy, después de 20 años, puedo decir que fui un fruto de Misión Universitaria. Llegué a Misión Universitaria por una invitación que me hicieron. No estudiaba en la universidad, trabajaba porque debía de sostener mi casa. Y sin embargo acepté esa invitación. Fue muy maravilloso ver jóvenes sirviendo al Señor. En medio de un caos, en medio de tantas ideologías, jóvenes sostenidos por el Evangelio. Un Evangelio sencillo. Ellos se encargaban simplemente de hablar sin mucha estrategia de Cristo, y la palabra hacía el efecto para el cual había sido enviada. Vivimos muchas cosas, los veía ellos orar para que el Señor los ayudara en sus parciales, y rara vez encontraba alguno que dijera que el Señor no lo respaldó en ello. Así que Misión Universitaria marcó la vida de muchos jóvenes, y estoy feliz hoy de poder ver que el legado continúa. Y la pregunta en esta noche o en este día es: ¿qué has hecho tú para que el legado continúe? La invitación es esa: hablar de Cristo sin mucha estrategia, para que la palabra haga el efecto para el cual ha sido enviada, y muchas personas en las universidades conozcan al Dios que tenemos. La misión siguió dando frutos, y esta vez las universidades fueron testigos del gran poder de Dios. Había llegado la hora de la transición. Aunque Misión Universitaria estaba vinculada con Dios, no era dirigida directamente por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fue a través del pastor Argemiro Sobrino que se logró ese acercamiento y esa articulación. Nosotros recibimos la acogida de la iglesia y se cambió el nombre de Misión Universitaria por Misión Juvenil, porque en esencia lo importante no era el nombre, sino que se cumpliera la misión, el propósito. Se comenzó a trabajar supervisados por la iglesia de una forma más ordenada. Se consolidó un comité reconocido oficialmente por la IPUC y por todas las iglesias, y comenzó a crecer el trabajo de una forma exponencial. Pasamos de estar en 5 universidades a estar en 17 universidades del área metropolitana de Medellín. Luego en ese equipo estaba Lady, estaba Marisabel, estaba Claret Parra y estaba Sara Arango, quien fue la siguiente líder de Misión Juvenil. Durante nuestra vigencia sabíamos que el propósito era alcanzar a los jóvenes universitarios, pero también éramos conscientes que nosotros como iglesia queríamos encontrar en Misión Universitaria, Misión Juvenil ya para ese tiempo, como una familia. Durante esa temporada se lograron fortalecer esos vínculos de hermandad, de unidad, y muchos, aunque vivían lejos, no querían perderse un espacio de Misión Juvenil. Durante ese tiempo pudimos ver el crecimiento, la consolidación de los equipos en las universidades. Inclusive pasamos de 17 a más o menos 23 universidades, donde había por lo menos un representante del Evangelio en esos establecimientos. Fue una temporada de mucha bendición. Pudimos cosechar el fruto de otros que habían trabajado por bastante tiempo, y nos tocó disfrutar de equipos, de presencia de jóvenes en las universidades, además de la disposición que ellos tenían todo el tiempo por servir, por agradar a Dios y por reflejar a Jesucristo en sus ámbitos universitarios. También Dios nos permitió realizar el campamento. Fue un sueño para muchos, y a hoy nos recuerda que el propósito de Dios sigue para todos, que podemos disfrutar de su gracia, pero además
Él nos regala propósito en la tierra. La misión, en medio de su crecimiento, también implicó algunos retos. Hubo momentos que, al igual que Pablo, tuvimos que decir que nos sentimos con conflictos por fuera y con temores por dentro. Pero finalmente fueron momentos que nos enseñaron a morir a nosotros mismos, a crucificar juntamente con Cristo lo que nosotros somos, pensamos, lo que sentimos, solo con un objetivo, y es que fuera Él en nosotros. Porque ¿de qué valdría si la vida misma, aún todas las situaciones que nos acontecen, las enfrentáramos con las fuerzas humanas? Aprendimos a ser siervos invisibles, siervos por amor, solo con un objetivo, y es que la gloria siempre fuera para Dios, que fuera Él en nosotros. Aprendimos a priorizar su vida en nuestra vida antes que la estrategia y a permitir que Él tomara el control, el rumbo, a entregarle a Él realmente lo que a Él le pertenece, a ser conscientes de que es Él quien dirige, quien gobierna y quien todo lo hace posible. Vivimos una experiencia bastante bonita. Una vez nos invitaron a una de las universidades, de una manera particular. Era un grupo de personas que venían inclusive de otro país con una propuesta de cimentar un grupo, de unir personas con el objetivo de implantarles una ideología que ellos tenían. Y en medio de la conversación que pudimos tener algunas personas del equipo, de la directiva de Misión Juvenil en ese entonces con él, se resaltó una pregunta que ellos nos hacían. Ellos nos decían, bueno, por favor, cuéntenos, denos estrategias, díganos cómo podemos hacer para que podamos consolidarnos, para que nuestro trabajo sea igual de efectivo al de ustedes, para que por favor podamos crecer. Llegamos a una conclusión, tuvimos que decirle, nos dejaste sin palabras, no hay estrategias, es Él en nosotros. Y en esta misión a veces veíamos momentos difíciles, momentos que nos ponían a prueba y tal vez nos hacían dudar. Recuerdo cuando empecé a trabajar en la coordinación de la Universidad de Antioquia por la gracia del Señor, y allí en la primer devocional que tuvimos de forma virtual, porque estábamos en ese momento en el confinamiento y fue un poquito complicado hacer misión juvenil de esta forma. Sin embargo, siempre vimos la mano del Señor y siempre nos apoyó y envió a un grupo de muchachos que estaban dispuestos a hacer este trabajo de una forma muy bonita. Y después, cuando volvimos a la presencialidad, pues las cosas no fueron fáciles, porque recuerdo el primer encuentro cuando nos reunimos y hicimos una bienvenida, que pensábamos que iba a haber muchas personas porque en el grupo de WhatsApp había mucha gente, y cuando fuimos a esa bienvenida solo habíamos 5 personas, 4 de ellos de la directiva y una persona más, que es en esos momentos el actual coordinador. Y recuerdo que eso fue complicado, pero el Señor nos habló, el Señor nos guió y nos demostró que esto no era tal vez con la cantidad de personas, que con estrategias muy elaboradas, sino que era con el poder de Dios. Y vimos que predicando el Evangelio de Jesucristo se podía llegar a lugares muy especiales, y vimos personas bautizarse en el nombre de Jesús y vimos la mano del Señor de una forma muy especial. En medio de los retos, Dios demostró una vez más ser quien había iniciado esta obra. Hoy, la obra de Dios sigue más viva que nunca. Nuestra meta sigue siendo la misma que hace algunos años: predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y sabemos y confiamos que Dios nos seguirá ayudando y seguirá llamando jóvenes dispuestos a predicar este glorioso mensaje del Evangelio. Misión Juvenil no somos nosotros. Es Jesucristo levantándose en universidades y colegios, encendiendo mentes y transformando corazones. Y mientras haya estudiantes, seguirá la misión. Porque el dueño de esta obra es Jesucristo.